Madres traumatizadas. Las madres pueden estar traumatizadas por los más variados motivos. Por ejemplo, porque sufrieron accidentes, perdieron a sus padres de forma prematura, perdieron hijos, vivieron violencia, desprecio y abuso sexual, tuvieron que ver horrores inimaginables en la guerra, ellas mismas se volvieron agresoras, están atrapadas en un trauma simbiótico. Por ello tienen una personalidad fragmentada con la que reaccionan ante sus hijos y las necesidades de vínculo de estos. En función del tipo de trauma, las madres tienen mucho miedo de que al niño le suceda algo, convierten a su hijo en un sustituto de su propia madre, están ausentes emocionalmente y están atrapadas en el pasado con sus sentimientos y pensamientos, están ciegas ante los peligros reales que amenazan al niño y no lo protegen, por ejemplo, de abuso sexual, son excesivamente controladoras y no dejan ningún espacio al niño para que despliegue su autonomía, minimizan las expresiones emocionales del niño, erigen ante el niño una fachada de normalidad e impiden que éste pueda confiar en sus propios sentimientos, etc. Vamos a ver un ejemplo de 3 niños atrapados en el trauma de la madre. La madre del señor M vivió cosas horribles durante la expulsión de su familia de Prusia Oriental. En su matrimonio, escenifica inconscientemente el terror que había vivido en la guerra a su marido y a su hijo para enseñarles de esta manera las brutalidades y crueldades en las que ella misma había participado. Los demás deben sentir esto también y no pensar que ella esté loca. En cambio, ella es incapaz de hablar sobre ello y no comprende lo que está escenificando. La madre de la señora K también vivió cosas terribles durante la guerra. Por ello, está convencida de que todas las personas son malas y le es imposible ser feliz. Considera que lo mejor para su hija es saber que las personas son malas y que no es posible ser feliz. Para estar cerca de ella, la señora K asumió esta manera de ver las cosas de su madre. Sacrificó por su madre la mitad de su existencia. Por este motivo estaba siempre enferma y con tensión en la mitad izquierda de su cuerpo. Tenía una y otra vez accidentes y se frenaba a sí misma en sus ambiciones profesionales. Algunas madres traumatizadas esperan recibir consuelo de sus hijos. Vincent, por ejemplo, fue para su madre ante todo el sustituto de un aborto provocado. Por un lado, su hijo era demasiado para ella y hubiera preferido deshacerse de él, pero por el otro esperaba de él que la liberara de su depresión. Entre otras cosas, le exigía que la masajeara, tumbándose ella con el busto desnudo sobre la cama y él teniendo que sentarse sobre ella y masajear y acariciar su espalda. Cuanto más se pudo soltar emocionalmente, Vincent, del enredo simbiótico con su madre, más pudo acercarse a sus propios sentimientos disociados. Sobre el tema de tener que masajear a su madre, Vincent escribió: realmente lo odiaba. Al mismo tiempo le regalaba bonos para que los canjeara por masajes. Pero estos eran solo un recurso para tranquilizarla cuando el ambiente estaba tenso. Eso me ayudaba a evitar castigos. Me impresiona que en realidad me acuerde muy bien de esto, pero que hasta el viernes pasado en mi sesión de terapia lo considerara algo normal y cotidiano. Ahora me doy cuenta de que en verdad sentía que era incorrecto, que me daba incluso asco y que nunca quería hacerlo. Pero si no lo hacía, me decían enseguida: no te vayas a creer que vas a conseguir alguna cosa de nosotros si te comportas con tanto egoísmo. Sabes lo tensa que está siempre tu madre. La familia implica dar y tomar. Si no das nada, renuncias también al amor. También hay muchos hijos de padres traumatizados que no encuentran un motivo evidente para sentirse tan mal psíquicamente. Dicen: si al menos me hubiera pegado, sabría de qué defenderme.
vivieron una infancia y juventud en las que estaban bien abastecidos a nivel material. A menudo no se daban cuenta de que les faltaba amor y seguridad hasta que hacen una terapia. Se habían acostumbrado a la frialdad emocional en su familia, a que se hablara poco y se construyera una fachada de normalidad hacia afuera. Expresar el hecho de que las madres, cuando están traumatizadas, son la causa principal de los traumas de sus hijos, sigue siendo un gran tabú en muchas sociedades y culturas. Ya se está aceptando como un hecho y una verdad, al menos en los países industrializados occidentales, que a menudo los padres se sustraen de su responsabilidad y no siempre se ocupan de sus hijos. También se está reconociendo cada vez más como una realidad social que los abuelos, padres o hermanos son en muchas familias autores de agresiones y abusos sexuales. No obstante, en la mente de la mayoría de las personas sigue existiendo en primer lugar la imagen de la madre que se sacrifica por sus hijos, que deja atrás sus propias necesidades para sacarlos adelante. De esta manera todo hijo tiene que estar eternamente agradecido a su madre por haberle regalado la vida y haberlo criado con muchos sacrificios personales. La psique como fenómeno de 4 generaciones. Los niños cuyas madres están traumatizadas invierten una gran cantidad de su propia energía vital en la relación con su madre. Intentan con todas sus fuerzas mantener con vida a su madre abrumada. Enredarse simbióticamente con las personas con las que su madre está enredada forma parte de esto. Invierten mucha fuerza vital en la relación con estas personas, por ejemplo con la abuela materna, el padre o los hermanos. Con su voluntad vital aún no debilitada y sus fuerzas aún no consumidas, intentan mantener unido un sistema de vinculación traumatizado. Los niños enredados simbióticamente desarrollan por su necesidad de amor un corazón excesivamente grande. Acogen en su corazón a toda persona que esté en necesidad. Tienen compasión con cualquiera que sufra y esté igual de necesitado de amor que ellos mismos. Intentan unirse al destino amoroso de otros, con la esperanza de poder obtener también algo de ese amor tan preciado. Por el contrario, los sistemas de vinculación que están bajo la influencia de traumas viven de las energías vitales frescas y aún no consumidas de los niños. Esto es posible hasta que los niños se desploman bajo la carga de los traumas y tienen que absorber a su vez energías vitales de otros para mantenerse con vida. De esta manera se crean sistemas de vinculación familiar enredados simbióticamente a lo largo de generaciones, de los cuales uno no puede escaparse ni encontrar una salida sin acompañamiento terapéutico. La psique humana representa al menos un fenómeno de 4 generaciones, que incluso a veces se compone de una quinta. Esto significa que la psique humana parece ser capaz de penetrar un entramado de relaciones que por lo regular abarca 4 generaciones. Por tanto, un niño puede, al menos inconscientemente, sentir los estados psíquicos de sus bisabuelos. Por regla general, los niños sienten la línea materna con mucha más fuerza. Por ello, las experiencias traumáticas que hayan tenido una bisabuela pueden reflejarse en la psique de su bisnieta. Un enredo simbiótico significa aferrarse por miedo a alguien que nos da miedo. En un caos de miedo y amor difícil de diferenciar, se teme por una persona que al mismo tiempo nos da miedo. El enredo simbiótico es el resultado del esfuerzo inútil de un niño de crear un vínculo sano con su madre traumatizada. En el niño esto conduce al surgimiento de una identidad enredada. Esto significa que el niño no conoce su verdadero yo y no puede desarrollarse como el ser que sería de no tener una madre traumatizada. En vez de su propia identidad, el niño desarrolla una identidad enredada.
es como su madre traumatizada vive con sus sentimientos traumáticos y copia sus estrategias de supervivencia. Para los niños resulta fatal porque con esto les es difícil acceder a su identidad masculina. Para las niñas representa una carga considerable porque no pueden experimentar ni disfrutar de su propia feminidad sin prejuicios, debido a los traumas que ha sufrido su madre. Solamente tras una terapia en la que se consiga ser consciente de esta identidad enredada, las personas comienzan a descubrir que su propia identidad sigue existiendo separada de la identificación con los destinos traumáticos de su madre o de su padre. Si partimos de que la madre traumatizada posee en principio tres estructuras psíquicas, las partes sanas, las supervivientes y las traumatizadas, el niño, dependiente de ella, desarrolla también tres partes como reacción a esto, partes sanas, traumatizadas y supervivientes. Si asumimos también que la relación entre la madre y el hijo puede tener lugar en los tres niveles psíquicos de forma paralela y sucesiva, resultan en principio 9 posibles formas de relación entre estas dos personas. La parte sana de la psique de la madre puede cooperar con la parte sana del hijo. La madre puede mantenerse en sus partes sanas mientras el niño está en sus partes supervivientes o traumatizadas. El niño puede estar en su parte sana aun cuando la madre reacciona con una parte superviviente o traumatizada. La madre y el niño pueden relacionarse entre sí con sus partes supervivientes. Las partes supervivientes de la madre pueden reaccionar ante partes traumatizadas del hijo. El niño reacciona con su parte superviviente ante manifestaciones de la parte traumatizada de la madre. La madre y el niño se relacionan entre sí con sus partes traumatizadas. Por tanto, la relación entre una madre traumatizada y su hijo puede tener un amplio espectro de características diferentes. En parte, esta relación puede ser muy buena y todo puede parecer estar en orden si ambos están en sus estructuras sanas. Pero también puede desencadenarse inmediatamente el caos si ambos se adentran en sus partes traumatizadas, si se encuentran las partes supervivientes. Casi siempre tienen lugar conversaciones y argumentaciones interminables. Se llega a reproches, justificaciones y recriminaciones. Se escenifican situaciones de rechazo y rabia. Tienen lugar también esfuerzos por reconciliarse. Se cultivan momentos de ilusión de un amor profundo. Una relación simbióticamente enredada permanece medianamente tranquila mientras al menos uno de los implicados se mantenga por momentos en su ámbito psíquico sano. ¿Cómo desprenderse de un trauma simbiótico? Las fragmentaciones y los enredos que resultan de un trauma simbiótico no pueden ser superados mientras un niño sea o se sienta dependiente de sus padres. Es necesario que se haya dado una separación física de los padres o que los padres trabajen sus traumas en una terapia y den al niño de esta manera el espacio que le corresponde para experimentar sus propios sentimientos. En un trauma simbiótico, las estrategias de supervivencia ampliamente extendidas son también el principal impedimento para el proceso de terapia. Reconocer realmente que los propios padres están traumatizados y que por eso no son capaces de amar de la manera que un niño desea, significa aceptar que nunca se va a poder recibir ese amor. Significa renunciar a una esperanza que ha marcado prácticamente toda la vida, más allá de una relación con los propios padres. Para bien o para mal, el niño se ha esforzado en destruir las murallas de las estrategias de supervivencia de sus padres para alcanzar su amor que supone que existe detrás de estas barreras. Para el niño no es comprensible que tras esos gruesos muros solo se encuentren las estructuras traumatizadas de sus padres llenas de miedo y confusión, para poderse liberar. Aceptar el trauma simbiótico propio como una realidad.
poner las partes sanas propias cada vez más en primer plano, desarrollar una voluntad propia sana, abandonar la ilusión de una solución rápida, no querer salvar a los padres ni esperar ser rescatado por ellos, mantener una distancia correcta con los padres traumatizados, renunciar a los sentimientos simbióticos absorbidos, disolver las relaciones enredadas, por ejemplo, parejas, poder estar con uno mismo, trabajar otros traumas propios. A la parte del trauma simbiótico, aparte de este, por ejemplo, un trauma de nacimiento o de separación temprana. Pero cuando se renuncia a toda ilusión de este tipo, de poder finalmente sentir el amor de los padres, en general gravemente traumatizados, se abre la posibilidad de que las estructuras psíquicas sanas entren en contacto con las partes infantiles disociadas y que éstas puedan mostrar su miedo, rabia, desesperación y tristeza de un modo franco y sin considerar las posibles reacciones de apaciguamiento, rechazo o castigo de los padres. Solo de esta manera ocurre una integración paulatina de las fragmentaciones psíquicas. El trauma simbiótico es una forma especial de trauma de vínculo. No solo el vínculo con los padres es existencial, también lo es la pertenencia a un grupo de gente de la misma edad, o a una clase de colegio, a un equipo de trabajo, y a colectivos más grandes, por ejemplo, una etnia o una comunidad estatal. Pertenecer a algo es necesario para la supervivencia de los seres humanos. Todas estas relaciones pueden fracasar si las personas que representan principalmente estos grupos no están en disposición de aceptar en su comunidad a cierta persona. Estas situaciones de trauma de vínculo se reconocen en que existe acoso laboral o escolar, se discrimina a personas por el color de su piel, sexo, religión o nacionalidad. De esta manera los implicados sienten a menudo miedos al abandono y a la muerte por no poder asegurarse solos la propia existencia. Entran en la contradicción para ellos indisoluble de que cuanto más rechazados son, más intentan adaptarse y más suplican por ser admitidos en la comunidad. A su vez, esto conduce a una fragmentación de su psique. Reprimen los miedos, la rabia y el dolor por todas las heridas y humillaciones sufridas. Como estrategias de supervivencia que se originan, por ejemplo, en personas que han emigrado y que no son aceptadas en la sociedad en la que viven, surgen una actitud especialmente sumisa con respecto a las autoridades, una transmisión de las humillaciones sufridas a otros más débiles, por ejemplo, a los propios hijos, una retirada de la sociedad y fuga a mundos imaginarios, aferrarse rígidamente a antiguos hábitos de vida, creencias, tradiciones y conceptos legales, sentimientos de superioridad cultivados secretamente de que la moral propia es comparativamente la mejor, desde fantasías violentas hasta actos terroristas. No se puede pensar en solucionar la fragmentación mientras la situación de acoso o discriminación exista, ya que los dirigentes de los grupos que marginan están a su vez traumatizados y las personas acosadas no tienen posibilidad de independizarse de aquellos a los que quieren pertenecer. Sin embargo, si las estrategias de supervivencia de los excluidos provienen de un tiempo ya pasado, existe una oportunidad de abandonarlas, siempre que las estructuras sanas de la personalidad tomen el mando interior y aspiren a enfrentarse a las viejas heridas. Sin duda alguna, es mejor superar estas viejas heridas que autolimitarse incesantemente a causa del resentimiento y enredar a inocentes en la lucha propia contra las injusticias sufridas. Si se tiene éxito sanando las heridas psíquicas, se abren puertas que antes permanecían cerradas.
Los grupos de los que previamente se era rechazado son de repente accesibles. Para las víctimas de acoso es siempre de ayuda ver su propia parte en el enredo simbiótico y no verse únicamente como una víctima de los demás. Las actitudes de víctima atraen actitudes de agresor. Traumas del sistema de vinculación. De traumas existenciales y de pérdida pueden resultar traumas simbióticos, que a su vez, si estas personas simbióticamente traumatizadas forman familias y traen hijos al mundo, pueden conducir a traumatizar a todo el sistema de vinculación. Por ejemplo, si una madre pierde un hijo en edad temprana, por regla general, no podrá construir un vínculo seguro con un niño que nazca después. Este niño sufrirá un trauma simbiótico. Si éste en su edad adulta busca una pareja que también sufra un trauma simbiótico, es posible que, una vez sea madre, descuide o incluso rechace a su hijo. Este niño, en su necesidad simbiótica, se dirigirá al padre, que en su propia necesidad simbiótica aprovechará probablemente esta situación, se apropiará del niño y quizá incluso abusará sexualmente de él. De esta manera se producen situaciones que son tan vergonzosas y que hacen sentir tan culpables a los implicados que no son capaces de integrar éstas en su estructura de identidad. Así se originan a menudo sistemas de vinculación a lo largo de generaciones en los que todas las relaciones están marcadas por traumas y producen una y otra vez otros nuevos. En estos casos estamos hablando de una situación de trauma del sistema de vinculación. En esta clase de familia se observa que existen siempre personas en el rol de agresor y otras en el rol de víctima. A veces existe un inmenso potencial de indiferencia, ignorancia, desconsideración y violencia, y a menudo ambos padres son violentos con sus hijos. Con frecuencia tienen una relación de pareja destructiva, ya que en general ambos fueron víctimas de abandono y violencia. Controlan a sus hijos con sus sentimientos de víctima y abusan emocionalmente de ellos como estrategia de supervivencia. A raíz de la fragmentación de agresor-víctima en su psique, se vuelven agresores con sus propios hijos. Así pues, un trauma del sistema de vinculación se define por la existencia simultánea de agresores y víctimas en un sistema de vinculación. Los agresores y las víctimas viven bajo un mismo techo y son dependientes material y o psíquicamente los unos de los otros. Pero, ¿cómo se vuelve una persona un agresor? ¿Cómo se vuelve una víctima? Uno se vuelve un agresor si causa a otra persona un daño grave, físico o psíquico, o ambos al mismo tiempo. Se es agresor, por ejemplo, en un accidente de tráfico si se hiere a otra persona que se convierte en víctima. Este suceso tiene que ser superado tanto por el agresor como por la víctima. El agresor tiene que dejar de causar daño a la otra persona y la víctima tiene que arreglárselas con el hecho de haber sido herida. Ambos tienen que enfrentarse mutuamente. Para superar correctamente el suceso es necesario aclarar la cuestión de la culpa, reconocer las responsabilidades y compensar los daños sufridos. Si el agresor y la víctima se ponen de acuerdo sobre todos estos puntos, tras cierto tiempo pueden pasar página respecto a lo sucedido. La víctima tendrá que cargar con el daño, probablemente toda su vida, si por ejemplo perdió un ojo en el accidente. Seguramente el agresor recordará toda su vida que causó un daño permanente a la otra persona, pero para que el hecho vaya cayendo poco a poco en el olvido, la víctima no debe tener sed de venganza, ni el agresor albergar pensamientos de expiación. De esta forma, ambos evitan quedarse atrapados en un estado de víctima y de agresor, respectivamente, de forma permanente.
En cambio, si la clarificación de los 3 puntos recién mencionados no es posible, es decir, aclarar la cuestión de la culpa, reconocer las responsabilidades o compensar los daños sufridos, existe un riesgo elevado de que el agresor se mantenga en un estado de agresor y la víctima en un estado de víctima. En esa situación hay una gran probabilidad de desarrollar actitudes de agresor y de víctima. Una persona que haya causado daños a otra toma una actitud de agresor, sí. Niega su responsabilidad y culpa en el suceso. Percibe el hecho como justificado. Se siente forzado y empujado a actuar de esa manera. No ofrece una compensación por los daños a la víctima. Culpa exclusivamente a la víctima de lo ocurrido. No tiene empatía con la víctima, incluso ridiculiza a la víctima. Por otro lado, una persona desarrolla una actitud de víctima a través de las siguientes características. Guarda silencio sobre el suceso, no lo comparte con otros, se culpa exclusivamente a sí misma o asume injustamente una parte de la culpa del acto, justifica el hecho de haber sido una víctima, no exige al agresor una compensación por los daños, se avergüenza de haber sufrido los daños, protege al agresor, reprime sus actos o los minimiza. Por lo tanto, no son solo los agresores los que quieren liberarse de su responsabilidad y por eso suelen cubrirse entre sí. Sobre todo son las víctimas las que por miedo a los agresores y porque dependen de ellos no se atreven a hablar abiertamente de las agresiones e impedirles continuar con sus acciones. Que una víctima se mantenga en el rol de víctima depende también de cuánto control ejerza aún el agresor sobre ella, o que exista alguien que ayude y apoye a la persona que sufrió el daño, para que no sea empujada constantemente al rol de víctima. Esto significa que el hecho de que una persona pueda evitar entrar en el rol de víctima y quedarse atrapada en él a la larga también depende de las reacciones del entorno. Hay personas que, por ejemplo, mediante una forma concreta de diagnóstico psiquiátrico y psicológico, son llevadas injustamente al rol de agresor y luego, a través del tipo de tratamiento, son mantenidas en el rol de víctima. Si a una niña que no come nada se le diagnostica anorexia, ocurre lo siguiente. Se la define como una persona enferma, ya que a través de la observación de que rechaza comer se crea una categoría de enfermedad, la anorexia. Al aislar el comportamiento de rechazo de la comida de sus causas, se la culpa, al fin y al cabo, de no comportarse de una manera presuntamente normal. En este tipo de diagnóstico se obtiene la justificación para obligar a la niña a comer normal y, en su caso, para alimentarla por la fuerza. Sin embargo, si sabemos que el hecho de que una niña se niegue a comer es en muchos casos su reacción al rechazo y a la falta de cariño por parte de su madre traumatizada y a la violencia y al abuso sexual por parte de su padre traumatizado, queda patente lo absurdo de esta forma de diagnóstico que afirma que esta niña es adicta a ser delgada. En realidad, la niña expresa al negarse a comer su fragmentación interior agresor-víctima, en la que su propia parte agresora, que está disociada en su mente, quiere reprimir y apagar a su parte de víctima representada por su cuerpo. En un trauma de sistema de vinculación, los agresores y las víctimas son interdependientes. No ven ninguna posibilidad de terminar la relación agresor-víctima de una buena manera y permanecen atrapados en actitudes de agresor y de víctima. Esto tiene como consecuencia que los agresores vivan con una mala conciencia de forma duradera que intentan rechazar y que las víctimas luchen contra fantasías de venganza secretas e impulsos de rabia reprimidos. Los comportamientos de agresor y de víctima son estrategias de supervivencia para poder permanecer en un sistema de relaciones destructivo y no tener que disolver de forma definitiva la relación. Ni los agresores ni las víctimas conocen una alternativa a esta forma de relación. Asumen la destructividad en sus relaciones porque temen,
más que a cualquier otra cosa, no tener ninguna relación, ni siquiera alguien con quien pelearse. Estar solo parece el mayor de los horrores. La relación de agresor-víctima, que en primer lugar es una relación en el exterior, se establece como una fragmentación interior duradera en la psique de las personas implicadas. Todas ellas terminan teniendo estructuras de agresor y de víctima. Los agresores se sienten presionados por la existencia de sus víctimas y se sienten a sí mismos en el rol de víctima. Las víctimas desarrollan actitudes de agresor que expresan, si tienen la oportunidad, contra personas más débiles, ya que contra el agresor verdadero no ven ninguna posibilidad. Por este motivo, las fragmentaciones agresor-víctima se hallan en todas las personas que están implicadas en el sistema de vinculación destructivo. Estas fragmentaciones continúan a lo largo de generaciones de una familia o se extienden a los sistemas de vinculación mayores en los que vive esta familia porque no se está en condiciones de tener una vida autónoma, estando en los roles de agresor o de víctima. Los agresores necesitan víctimas para su supervivencia y las víctimas con sus estrategias de supervivencia tienen una fijación con los agresores. El incesto. El incesto se basa en un concepto de amor delirante de un agresor que consigue arrastrar a un niño a su fragmentación psíquica y a su delirio. El agresor ve algo en el niño que no existe. Por regla general busca en el niño el amor y la atención que nunca recibió de su madre y que tampoco es capaz de conseguir de sus parejas como adulto. Proyecta fantasías en el niño que no tienen nada que ver con éste. Quiere enlazarse simbióticamente y ser uno con él. Quiere obtener del niño la confirmación de que merece amor y deseo. El motivo para el incesto con el propio hijo o nieto puede ser también que el agresor quiera dejar atrás su propio pasado traumático. Se obsesiona con el niño y con su vida nueva y fresca que quiere poseer para sí. Se identifica ampliamente con el niño. Lo quiere acaparar para sí mismo. Esta dinámica se ve muy repetidamente en padres que fueron soldados y quedaron fuertemente traumatizados en la Segunda Guerra Mundial, y que tras la guerra formaron una familia que debía ayudarlos a olvidar la locura vivida. En sus hijas veían una vida nueva y despreocupada de la que querían disponer por completo. Muchos agresores llevan una doble vida. Una parte de ellos se presenta hacia afuera como una persona completamente normal y buena. Incluso algunos dan una importancia particular a gozar de alta consideración moral, ética o espiritual. Estos agresores pueden ser en su parte normal, por ejemplo, directores de escuela, cantantes de coro de cámara, aficionados a la pintura, animadores divertidos, etc. Su otra parte está obsesionada con el sexo. Crían sistemáticamente a su propia hija o hijo, desde pequeño como una prostituta o prostituto que esté a disposición de sus fantasías y acciones sexuales, de forma más o menos entregada. Engatusan al niño, le compran ropa bonita, juguetes caros, encuentran cada vez más pretextos para estar a solas con el niño, haciendo excursiones en la naturaleza o yendo de vacaciones a solas. La imagen externa de todo esto debe ser la de una relación padre-hija-hijo especialmente cariñosa. En la mayoría de los casos, el acto de satisfacción sexual es para el agresor una mezcla de sus necesidades simbióticas de amar y de fundirse y fantasías eróticas, estimulación sexual y desahogo de su tensión interior mediante el orgasmo. Antes de llegar al incesto y a la violencia sexual, puede haber existido una fase de preparación más o menos larga, en la que el agresor sondea las preferencias del niño y sus propensiones psíquicas que luego explota a fondo para hacer al niño aún más dependiente de él. Uno de los motivos centrales de los agresores de escenificar sus juegos de poder es su miedo a estar solos. No confían en que otra persona se dirija hacia ellos de forma voluntaria, se quede con ellos, los soporte y les dé aquello
de lo que tienen una casi insaciable necesidad. Creen que solo lo pueden tomar y asegurar con astucia y violencia. Por eso, en el trasfondo de muchos agresores hay una infancia con un trauma simbiótico en la que se sintieron abandonados por sus padres. Por este motivo, los agresores se consideran inocentes por principio. Se ven a sí mismos como víctimas a las que no se les da lo que les corresponde. Los delirios de amor y los excesos de violencia se alternan en muchas personas que cometen incesto. En primer lugar, se adula al niño y se lo atrae con atención, dedicación y regalos. Si el niño pone resistencia a los acercamientos sexuales del agresor, éste intentará convencerlo de que a él también le gustan. En caso necesario, el niño será sometido con violencia brutal. Por ello, en un niño que ha sufrido abuso sexual, a menudo actúan simultáneamente las dinámicas de un trauma de vínculo y las de un trauma existencial. Los hombres que cometen incesto transmiten al niño la imagen disociada que tienen de la mujer. Por un lado, ven a la mujer como el refugio de todos los atributos buenos, es decir, la idealizan como la madre querida, y por el otro la consideran una ramera. En muchos casos, la madre del agresor fue víctima de una agresión sexual. En su mayoría, las mujeres que cometen incesto fueron de niñas víctimas de violencia sexual. Escenifican con su hija lo que les pasó, o repiten con su hijo los juegos sexuales que el agresor original hizo con ellas. Especialmente los agresores sádicos desean hacer creer al niño que es totalmente dependiente de ellos y que es profundamente malo. Solo si hace lo que el agresor espera de él tiene una oportunidad de no ser abandonado por el agresor y de ser de nuevo un niño bueno. El agresor proyecta en el niño las partes de su psique que se sienten culpables. Los agresores sádicos repiten también lo que vivieron anteriormente: haber sido tratados por sus padres como niños malos y sucios.